Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por conectarse. La verdad es que es un tema que he venido trabajando desde hace muchísimos años y principalmente hoy encuentra pues, hay una forma de relacionarse con lo que estamos viviendo actualmente de la contingencia sanitaria y creemos en conjunto, lo platiqué obviamente con Silvia en esta invitación que nos hizo Tarat y la Cámara Nacional de Coaches. Con respecto al tema, creo que es muy importante saber manejar el tema de la crisis. Hoy por la mañana estaba pensando en qué speech inicial comentar, pero básicamente la intervención en crisis tiene que ver con el manejo del proceso emocional, del manejo de emociones. Creo que muy claramente para poder afrontar esta situación y hoy por hoy que estamos en un momento pico, ¿no? Como lo vemos a través de las autoridades, es sumamente importante como darle tranquilidad a la gente, facilitarle herramientas, creo que es importante ese tema de facilitar herramientas y sobre todo darle como la visión, ¿no? Hacia dónde tiene que ir, cómo lo tiene que trabajar, qué tiene que identificar para que no se confunda el tema de la ansiedad con el tema del COVID, porque hay algunos síntomas que de repente se pueden como confundir en esta parte de la falta de aire, ¿no? Por ejemplo, se puede cerrar la garganta por el tema de la ansiedad, pero pues, hay que tener como mucha claridad con base a los síntomas que ya sabemos muchos de nosotros qué es lo que sucede con el COVID, que es pues, el tema de dolor de cabeza, la tos, la fiebre, etcétera, y no confundirlo con momentos de ansiedad y con momentos de estrés, ¿no? Es una situación bastante compleja, pero creo que hemos encontrado todos la forma de poderlo afrontar, que eso es básicamente estrategias de afrontamiento para poderlo trabajar y para poderlo eh, relacionar con los otros y con uno mismo en este proceso de afrontamiento. Entonces vamos a iniciar y el día de hoy la agenda es 4 temas principales, que es crisis, y definición e intervención en crisis, cuál es la sintomatología y características psicológicas, qué debemos de saber para identificar estos síntomas, cómo los debemos de trabajar y hacia dónde los tenemos que llevar. Las etapas y fases del impacto. Hablamos de primeros auxilios psicológicos. Muchos especialistas, al igual que nosotros, y expertos en la materia de la psicología clínica, pues sabemos qué tipo de herramientas manejar, ¿no? Con nuestros pacientes o con nuestros clientes. Hoy por hoy, este tipo de herramientas también nos puede servir para el ramo empresarial. Todas aquellas empresas que quieran buscar una herramienta para poder facilitar la adaptación al cambio en sus organizaciones, también lo podemos hacer de manera global. Entonces, parte individual, sino para la parte organizacional. Y por último, veremos las técnicas y estrategias de afrontamientos, que no son otra cosa que la parte de las alternativas. Entonces, vamos a iniciar y con todo gusto las preguntas que vayan surgiendo a través del chat las vamos a poder revisar y al final podemos hacer un proceso de retroalimentación. Entonces, hay un objetivo siempre en cualquier metodología y más en este caso de afrontamiento de crisis. El objetivo principal es que ustedes conozcan conductas y procesos que te lleven a mediar o facilitar tu práctica en temas de salud mental ante situaciones de crisis y hoy por hoy ante la situación sanitaria. Este tipo de metodología se utiliza muchísimo para situaciones de desastre, por ejemplo. Hemos vivido en la historia y en los últimos años pues, 2 temblores en 2017, en 1985 también vivimos la misma situación de crisis. Todo esto obviamente nos conllevó a generar un proceso de mutua ayuda y de sana convivencia. Bueno, por ahí tengo una mascota, si escuchan ruidos, pues bueno, es parte del día a día. Traté de que no generara ahí ningún ruido, pero bueno, vamos a buscar ahí la adaptación a este proceso de crisis. Entonces, comentaba yo acerca de las situaciones que afrontamos en el día a día y que son complicadas por
por el tipo de acontecimientos, de desastres, ¿no? Finalmente. Entonces, hoy tenemos una situación que jamás en la vida ninguno de nosotros se pudo llegar a imaginar, ni el más preparado vidente o mago pudo visualizar. A lo mejor sí algunos, ¿no? Pero no como tal. Entonces, es una situación que nos conlleva a afrontar situaciones y momentos de aislamiento o de confinamiento, situaciones emocionales, un tema económico, que ahí también contrapone el tema de la contingencia, y bueno, todo lo que conlleva a que si en algún momento tú tenías contemplado llevar a cabo cierto tipo de planes, pues ¿qué crees? Tus planes hoy pues ya cambiaron. Entonces, vamos a identificar primero qué es una crisis. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso o de una actividad. Hoy por hoy, ¿a qué nos afrontamos o qué nos hemos, qué hemos visto en el camino? El tema del trabajo a distancia, ¿no? Cómo trabajar a distancia con nuestros clientes, los que nos dedicamos, Todo, ¿no? y contamos con clientes que trabajaban de la mano junto con nosotros en el manejo de grupos por ahí. Creo que tienen abierto su micrófono. Si me hacen el favor ahí de cerrarlo, de favor, para que sea un proceso Tomarle incluyente, foto, todo el ¿no? mundo pueda escuchar. Por ahí creo que hay un micrófono abierto de Delfina, creo que se escucha por ahí tu voz. Este tipo de situaciones obviamente conlleva a que cambia todo el contexto y que tenemos que aprender, obviamente, a poderlo afrontar de la manera más adecuada. Entonces, para poner un ejemplo de la crisis, no solamente psicológica y social, el tema de la crisis económicas, por ejemplo, por referir un asunto, frena la expansión y la creación de la riqueza de un país. En algunas zonas del sector petrolero o energía se encuentra en crisis. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a una crisis, siempre conlleva a una situación decisiva, grave o de peligro. Entonces, es importante también poder definir en este proceso cómo trabajar la intervención en crisis. La intervención en crisis es una herramienta o una metodología o un método, como ustedes quieran llamarlo. Espero que por aquí haya también colegas o si no personas que tengan este tipo de formación oportuna en el tema de afrontamiento de una crisis o auxilio psicológico. La intervención en crisis es un proceso de urgencia que va dirigido a ayudar, orientar y capacitar a las personas, tanto a parejas, familias, empresas, colaboradores, para orientarlos en momentos muy específicos de especial vulnerabilidad. Hoy en día todos somos más vulnerables que otros y cada uno de nosotros pues cuenta con estrategias muy particulares en el manejo de emociones. Lo que yo les comentaba y prácticamente es el tema para que todo el mundo cuente con esta información o con esta noción de la información, para poder manejar una crisis de la manera más, vamos a decirlo, efectiva, adecuada, enfocada al punto que quieras tratar. Se trata de que manejes tus emociones de manera indicada. ¿Cuáles emociones? Pues las emociones positivas que siempre buscamos para contrarrestar la parte negativa, que es el miedo, la ansiedad, la preocupación, el estrés, la depresión. ¿Cuáles son las positivas? Pues la actitud positiva, la felicidad, las buenas prácticas, la negociación y la comunicación son parte también de conductas, pero este tipo de conductas, para generar fuerzas restrictivas en este proceso, tenemos que practicar. Y sobre todo hay una sumamente importante que tiene que ver con el autocontrol. El autocontrol deviene del proceso de la autoestima y, por supuesto, del autoconocimiento. Entonces, vamos a ir para allá de lo general a lo particular para que tú entiendas principalmente de lo que estamos hablando. Entonces, estas crisis pueden estar determinadas por situaciones de estrés, como ya lo comenté ahorita, ansiedad, desajustes emocionales, crisis transitorias agudas. No sé si en algún momento ustedes en este proceso hayan sentido como de repente, yo hace como 2 semanas, lo ponía en un ejemplo en otro webinar y en otra conferencia,
que impartimos a través de inteligencia de talentos, que el vivir un momento de crisis en la parte de un tema ahí de pánico, una situación de pánico, puede de alguna forma desencadenar cualquier otra cosa que pueda repercutir en tu comportamiento. Entonces, tienes que tener como la tranquilidad, la pericia, ¿no? El manejo del estrés, emoción, debidamente como bien regulado, así como cuando le prendes a la estufa, para poder regular ese tema de la temperatura, vamos a llamarla así, y de calibramiento de tus emociones. Entonces, ¿quiénes pueden sentir este momento o estos momentos de crisis? Pues todos, ¿no? Prácticamente todos. Personas, parejas, familias, ¿no? Todas aquellas personas que sientan la pérdida de control y que cuenten con una incapacidad de dar respuesta a diferentes situaciones. Entonces, nosotros como expertos, especialistas en la materia y en el manejo de crisis, cuando nos ha tocado accionar y apoyar frente a frente, face to face, o brazo con brazo, o mano con la gente, cuando vive un temblor, es muy distinto ahorita, porque ahorita prácticamente pues, no podemos tener ningún tipo de contacto físico, ni lo más cercano que se pueda, más bien es un distanciamiento. Entonces aquí tenemos que involucrar otro tipo de habilidades más de comunicación a distancia, como lo que estamos ahorita utilizando en tecnología, y poder utilizar obviamente el teléfono o un WhatsApp o una llamada telefónica para poder ayudar al otro. Les voy a poner un ejemplo de un manejo de situación de crisis que en algún momento yo tuve con una situación para poderlo solamente contextualizar y ustedes entiendan el momento de crisis. Es cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Luis Gerardo Luigi, por ejemplo, me dicen Luigi, tengo ganas de suicidarme porque me dejó mi pareja. Esto me pasó alguna vez con un paciente. Yo estaba en mi casa y de repente me llama por teléfono una muy buena amiga y me dijo, oye, ¿qué crees? Me dejó mi pareja, tuve esta situación, etcétera. Varios puntos ahí relacionados. Y estoy en este momento a punto de tomarme unas pastillas para suicidar. Entonces, cuando tú ya tienes una bici, un aviso, una bici no, porque la bici te sirve para hacer ejercicio, tienes un aviso de que una persona está en crisis por una situación vulnerable, es un foco de alerta, entonces tienes que utilizar tú con tus habilidades que cuentas en ese momento la capacidad para decirles, no, ¿sabes qué? Dame un momento, te voy a dejar en línea con otra persona en lo que yo llego directamente a tu casa. Aquí la ventaja es que yo estaba muy cercano al contexto, muy cercano de mi domicilio a la casa de esta compañera y amiga y pude de alguna forma trasladarme rápido y accionar en ese momento. Y otra de las ventajas que había es que en ese momento, pues bueno, pues, si tienes un psicólogo en mano, pues es mucho más fácil. O no tiene este tipo de herramientas, que ese es finalmente el objetivo principal, que tú cuentes con herramientas para que puedas ayudar a otros y les puedas bajar el nivel de estrés y poderlos llevar a un momento de sana tranquilidad. De eso se trata precisamente este webinar, esta conferencia. Entonces, te vamos a ayudar a ti a utilizar herramientas que sean prácticas para el proceso de atención en crisis en estos momentos que estamos viviendo de la contingencia. Entonces, voy a continuar por aquí. Perfecto. Entonces, es sumamente importante entender la situación que estamos viviendo hoy en este contexto y poder accionar de la forma más oportuna. Y esto tiene que ver, sí, con la pericia, sí con el aprendizaje, sí con la formación que tú pudieras tener o no, porque esto no necesariamente para personal de la salud, para médicos, para enfermeras, para psicólogos, pedagogos, comunicólogos, sino para cualquier persona o coaches, para cualquier persona que pueda brindar una ayuda psicológica en el momento, una respuesta distinta para que tú le puedas ayudar inclusive a tu familia. Entonces, ¿cómo identificar aquí el tema de la sintomatología y las características psicológicas? Bueno, uno es
¿qué crees, Luigi? ¿O qué crees? Me estoy bloqueando, estoy en un momento que estoy confundido. Son señales cuando te empiezan a mandar este tipo de señales las personas, pues hay que saberlo identificar, ¿no? Son como palabras clave. Si ustedes quieren llamarlo así, son palabras clave. Entonces, es la sintomatología y las características que tú debes de entender y comprender para poder ayudar al otro. Entonces, ¿cuáles son? El bloqueo, estoy en shock, estoy bloqueado. Siento un momento como de confusión o de pánico, me siento extraño, ¿no? No confundir con los síntomas, se puede confundir con el tema de los síntomas del COVID, entonces hay que aprenderlo a diferenciar. Reacciones emocionales de tanto de alegría como de tristeza, ¿no? No sé si les ha pasado de repente ahorita, estando confinados, estando tú solo, pues puedes actuar pues impulsivamente o simplemente decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya quiero salir, porque ya me cansé de estar esperando y en este confinamiento. Entonces, son reacciones emocionales opuestas y hay que ponerlas muchísima atención. Aquí hay un punto importante. ¿Qué hacer cuando estás solo? Por ejemplo, yo hoy estoy solo, ¿no? Aquí en mi casa y pues no tengo con quién, por ejemplo, relacionarme lejos del tema de la videoconferencia o el teléfono, con familias, amigos y conocidos y clientes. Entonces, el poder afrontar este tipo de situaciones, cuando estás solo, tienes que tener todavía el doble de la capacidad emocional que tú necesitas para afrontar este tipo de situaciones o reacciones emocionales. Y también tiene que ver con las situaciones externas, cómo manejar este tipo de situaciones externas. Hay gente que en este tipo de contingencia no está atendiendo a las, inclusive hasta el día de hoy, 5 de mayo, o sea, no está atendiendo las indicaciones de la sana distancia, el confinamiento, no conviví con otras personas, etcétera, porque sucede que en los centros comerciales o el mismo por donde tú estás viviendo, o en tu fraccionamiento, o en el edificio donde vives, o en la colonia donde tú vives, pues hay gente que no sigue las reglas. Entonces, eso también puede generarte un poco de estrés y poderte llevar a una situación de crisis. Hay conductas inadaptativas. Se supone que todos debemos encontrar un ritmo diario de trabajo como lo teníamos antes de esta era piana, pero pues no sucede así. Entonces, lo más recomendable es retomar aquellos hábitos que teníamos o que tenemos de pues, levantarte temprano, desayunar, hacer ejercicio, tener contacto con personas, obviamente vía distancia, vía videoconferencia, y buscar la socialización a través de la tecnología. Entonces, el que no cuentes con una disciplina o actividades propiamente definidas durante el día, esto también te puede llevar a empezar a generar situaciones o momentos de crisis. Hay otro muy alusivo relacionado con la hipocondría, ¿no? A mí las 2 primeras semanas, por ponerles un ejemplo, me pasó que regresé de un viaje, fue mi último viaje que tuve, porque también hacemos viajes en la otra empresa que comentaba Miriam, la parte de entretenimiento, y el último viaje que tuvimos fue el 15 de marzo, fue prácticamente un día después de que decretaran este tema de la contingencia para los colegios. Entonces ya de regreso, te cansas cuando tienes un viaje largo de 4 días, de actividades, logística, manejo de grupos, dices, bueno, a lo mejor es lo que estoy sintiendo es cansancio. Entonces, pues sí me empezó a doler la cabeza, tuve escalofríos, dije, no voy a estar enfermando, pero más bien estaba yo como que somatizando el tema de los síntomas del COVID, pero no necesariamente tienes COVID cuando te sientes preocupado. Puede suceder que manifiestes algún tipo de conducta que te haga pensar que tienes esa enfermedad, pero no necesariamente. Entonces, la hipocondría es un aspecto que también te puede llevar a la crisis. Otro, ¿cuál es? La ansiedad, creer que se va a acabar el mundo, ¿no? Las ideas del fin del mundo, ¿no? De que ya no va a ser lo mismo y que ya no voy a ver a mi familia o que ya vas a poder ver a tu familia o que ya no vas a poder tener la sana convivencia con la gente que tenías. Ese tipo de creencias son
Se le llaman en psicología ideas irracionales, ¿no? Que no tienen que ver con el momento, con la realidad, pero te hacen pensar que va a pasar muchísimo tiempo y sí, para que regrese la normalidad. Sin embargo, tenemos que actuar de la manera más propositiva, más positiva, poner los pies sobre la tierra para poder entender el contexto y ponerte metas, ponerte objetivos diarios de, ok, estamos en un momento complejo, estamos en un momento difícil, si tengo que trabajar a distancia o tengo que salir, ¿no? De repente para hacer compras, hacer pagos o por qué no también, porque hay mucha gente. Tengo familia que sigue saliendo a trabajar, pero porque trabaje en un giro esencial, en el giro de alimentos. Por ejemplo, entonces mi hermano, que es químico, tiene que salir todos los días a trabajar porque es gerente de una planta, entonces pues ahí sí no hay de otro, o sea, tiene que supervisar en los roles estos de los horarios de los trabajadores, los horarios de trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones también pueden llevarte a preocuparte tú de más o a preocupar al resto de tu familia por ese tipo de situaciones, pero tenemos que afrontarlas de la manera más positiva. Entonces, yo ponía el contexto de visualizar, ok, me voy a poner metas, me voy a poner tiempos, me voy a poner hábitos, me voy a tener proyectos y, ¿por qué no? Nuevas formas de hacer las cosas distintas. Esto se llama creatividad e innovación. Y hoy por hoy muchísima gente dice, bueno, es que estoy trabajando todavía mucho más de lo que hacía yo anteriormente. Es decir, o sea, trabajo más que antes. ¿Por qué? Porque estás más enfocado, tienes más tiempo para ti, tienes mucho más ideas. A mí me ha pasado eso, que tienes todavía mucho más ideas, más creatividad y te enfocas más en tema productivo. Entonces suele suceder. Eh, por ahí dice un tema ahí de sintomatología. Creo que hubo un pequeño error de mi parte. Negociación no va en este contexto. Pero sí, el estrés agudo y lo que comentaba yo del tema de catastrofizar, ¿no? El tema de que se va a acabar el mundo, o sea, hacerlo como excesivamente, valga la cuestión, exagerado, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, estos son los síntomas y las características psicológicas. A lo mejor el tema de la negociación es más bien, es no ceder en el momento lo que tienes que hacer para poderte tranquilizar. Alguna vez un maestro de la universidad, hace muchísimos años, de la materia de psicología clínica, nos ponía un ejemplo que tiene que ver con intervención en crisis. Y nos decía, a ver, imagínense chicos que están manejando por el periférico, y antes no existía en Ciudad de México, y en otras ciudades, los periféricos elevados. Pero imagínense que están en una vía rápida, que estás tú en el periférico, y de repente el tráfico, como antes lo conocíamos, pues no avanzaba. Alguna vez a mí me tocó, ¿no? Pararme en carretera o en tráfico, segundo piso, o en circuito interior, y detenerte porque no avanza. Empiezas a tener pensamientos irracionales de, ya llegué tarde, no llegué con mis amigos, llegué tarde a la reunión, qué sé yo, cualquier situación, tú veas que sea compleja en ese momento. Entonces, lo que nos decía nuestro profesor era, pues, si yo estuviera en esa situación, sacaría mi refresco, desde mi coca, prendería la radio y me relajaría. Entonces, así, hoy por hoy, en este tipo de contexto, lo que tenemos que buscar finalmente es un tema ahí de relajación. Entonces, estoy viendo aquí el chat. Voy a leer un poco de lo que están poniendo aquí antes de continuar. Y dice, cuando no hay palabras claves, ¿cómo puedes saber si alguien tiene una situación emocional que requiera de ayuda? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué podemos hacer en ese contexto? Pues hay gente que es muy reservada en sus temas personales y emocionales y es poco fácil el poder ayudar a otro. Sin embargo, uno se da cuenta de la gente con la cual convive, ya sea diariamente o en el contexto de amigos, aunque sea a distancia, te das cuenta porque, por ejemplo, todos los días con amigos o con familia, con conocidos,
con clientes, tienes contacto, tenemos y contamos con grupos en WhatsApp, o simplemente cuentas con el teléfono de tu amigo o tu familiar o a quien más confianza le tengas. Estás casado, si tienes novio, pues con tu novio o con tu novia. Si estás casado, pues con tu esposa. Si tienes hijos y a lo mejor no viven contigo, es a distancia. Igual, en el caso de los colaboradores, pues bueno, esto puede de alguna forma demeritar o hacer que el rendimiento laboral o la productividad baje muchísimo. Entonces, hay situaciones claves en la parte emocional que comenta aquí Jesús, de cómo poder ayudar al otro. Simplemente te das cuenta. Si estás en esa convivencia diaria, no sé a qué te dediques, Jesús. Ahorita si gustas ponerme ahí cuál es tu profesión actualmente, a qué te dedicas. Con todo gusto puedo darte un poco más de información en esta respuesta. Pero uno se da cuenta de la persona con la cual tiene convivencia, con la cual vive, porque manifiesta o tiene ideas suicidas o irracionales o pensamientos negativos o simplemente negación de la realidad, ¿no? Duerme mucho, ¿no? No habla casi, ya no se comunica, le mandamos mensaje y ¿qué crees? Jesús pues ya no responde, ya no está como al pendiente de los otros o por lo menos para saludar y estar en comunicación. Entonces son como señales que tú te puedes dar cuenta de cuando una persona está en una situación compleja o de una crisis. Creo que hoy en día todos en su gran mayoría contamos con momentos de crisis casi obligados por la situación. Entonces lo único que tenemos que hacer es el doble esfuerzo para poder saber cómo poder sobrellevar, cómo adaptarse, cómo utilizar esto en favor de nosotros de forma positiva para que en lugar que lo sientas como un aislamiento, una soledad o simplemente una distancia entre donde tú estás viviendo y entre que están en otro estado de la República, tu familia, como es mi caso, pues sí es algo preocupante, pero tienes que tener el mejor pensamiento posible, la actitud positiva y toda la fortaleza, todo el manejo emocional para que tú digas, están bien. Yo todos los días les hablo a mi familia, a mi mamá y a mi hermano y a conocidos o amigos, y siempre que tengo contacto con ellos les pregunto antes de cualquier cosa, cómo están, cómo se sienten, cómo les va en su vida. Entonces, eso es importante, estar en contacto con los demás. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas del afrontamiento de las crisis? ¿Cuáles son las etapas que como expertos podemos compartírselos a ustedes? Y esto se lo pueden llevar a la práctica con sus grupos de trabajo a distancia, los que están haciendo home office, los que están en planta, los que están en oficina, los que están simplemente en otro lugar. Entonces, estas etapas tienen que ver con la capacidad para afrontar la situación del estrés, pero esa capacidad de afrontamiento conlleva utilizar diferentes tipos de estrategias. O sea, el afrontamiento del estrés es muy amplio, es un margen bastante amplio, y simplemente yo te puedo compartir que en uno de los modelos que nosotros manejamos del afrontamiento del estrés, contamos con más de 18 estrategias de afrontamiento. Te puedo mencionar tres, ¿no? Por ejemplo, la religión, el que tú seas religioso, te puede servir. El que te gusta leer también es una herramienta de afrontamiento. O simplemente hay una herramienta de afrontamiento que se llama, en psicología, que se llama evitación. Evitas la situación, evitas el contacto con la gente, evitas tener la cercanía con otras personas por el tema del contagio. Entonces, hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar para poder afrontar esta enfermedad nueva del siglo XXI, que es el estrés. Finalmente, el estrés conlleva que tú tenses físicamente a tu organismo y generes una enfermedad que tiene que ver con la tensión física, con la hipertensión, que eso es otra ya modalidad del estrés físico, y la consecuencia, lo que se puede decir como mucho más grave, es obviamente la depresión y por consecuencia el suicidio. No sé si en los últimos días en las noticias hayan
he escuchado por lo menos un par de casos en que la persona se enfermó. Estaba yo viendo un programa de estos reportajes de noticieros de la noche. Una persona se enfermó y en un hospital, creo que fue eso en Ciudad de México o del Estado de México, se quiso suicidar porque se enteró de que estaba enfermo de COVID. Entonces, el no aceptar que estés enfermo de una padecimiento de esta enfermedad que actualmente estamos viviendo el COVID es algo bastante complejo. Entonces, hay que entender como el sentir, el pensar y el modo de ser de la otra persona y ponerte en los zapatos del otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas etapas de cómo poder ayudar a otros? Vamos a modelar conductas y vamos a establecer ahorita en el protocolo que vamos a ver al final de este proceso como los pasos a seguir para que tú puedas ayudar a otra persona a poder afrontar de manera adecuada estrés o simplemente un momento de crisis. Entonces, tenemos que llevar paso a paso este tipo de afrontamiento y tiene que ver con conductas modeladas o en psicología se le llaman aproximaciones sucesivas para que paso a pasito, así como cuando empiezas a caminar, tú tienes que aprender a gatear, o cuando empiezas a manejar un automóvil o andar en bicicleta, pues tienes que ponerle llantitas o ir con una persona de copiloto para que te ayude a manejar. Más o menos es lo mismo. Entonces, cuando las situaciones son mucho más emergentes en el manejo de emociones, es cuando tenemos que estar ahí como que muy pendientes, muy presentes en este proceso. Entonces, hay recursos, obviamente, logísticos. Yo pongo siempre el ejemplo en el tema de los hospitales. Doy una conferencia precisamente para este giro hospitalario. Se llama Calidad en Servicio en el ramo hospitalario, y en los hospitales privados y públicos pues hay un área, ya sea de psicología o de psiquiatría o de servicio social o de labor social, de trabajo social, perdón, en las clínicas del IMSS, ¿no? O del ISSSTE, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, siempre hay un protocolo a seguir de parte de estas personas. Y, por supuesto, en el tema de emergencias, y hoy lo estamos viviendo en centros hospitalarios, pues obviamente hay toda una respuesta de separación, ¿no? De zona COVID, zona de ambulancia, zona de atención regular y prácticamente, pues bueno, se supone que debe de haber un protocolo en los hospitales para poder atender este tipo de situación. No solamente de enfermedades físicas, sino del estrés y del manejo de crisis, o enfermedades mentales o de la salud mental. Vamos a darle a la siguiente, prácticamente vamos ya a concluir, nos faltan 15 minutos para concluir la hora y vamos a continuar con el tema de las técnicas, de los pasos a seguir. Le quiero dar en el siguiente, pero al parecer ya se trabó esto, vamos a esperar para que podamos avanzar, pero mientras sigo platicando. Entonces, en este proceso de modelamiento de conductas, tú tienes que saber realmente cómo poder ayudar al otro, cómo poderle ayudar con tu tacto, con tus palabras, con tu conocimiento, como la forma en cómo te diriges al otro. Hay muchas personas, aunque no sean ni sacerdotes, ni psicólogos, ni médicos, ni abogados o cualquier otra profesión, que te ayuda al contacto humano, pueden y cuentan con ese tacto natural, ¿no? De poder escuchar a otros y de poderles orientar, porque hay gente muy amable y muy cordial en la vida que te puede ayudar precisamente a poder escucharte, ¿no? Que es una de las herramientas principales, el que tú puedas escuchar a otros. Entonces, no le puedo dar siguiente. Se trabó por ahí un segundo. No esté por ahí Miriam. ¿Me puede ayudar a poner ahí la presentación? Creo que ya pude. Un segundito. Ahí está. Entonces, vamos con las habilidades
vamos con las fases de impacto. Estamos hablando previamente de las etapas, pero hay fases de impacto que tú tienes que identificar en la parte de la reacción física y psicológica. Obviamente, en el que tú vivas todo este tema de mar de emociones, pues vas a sentir adrenalina. Entonces, hay momentos y códigos en la atención psicológica o en los primeros auxilios que tú tienes que utilizar para orientar y apoyar psicológicamente a las personas. En el caso de los médicos, pues es doble el esfuerzo porque tienen que encontrar un equilibrio emocional. Yo hoy en la mañana lo escuchaba en W Radio, que decía, Carlos Loret entrevistaba a un médico y le decía, oye, pues ¿cómo le haces para manejar todo este entorno? Y entonces el médico le decía, la verdad es que es muy complejo, entre que no tenemos el equipo, entre que estamos atendiendo al paciente, entre que hay los recursos menos disponibles y entre que tengo que regresar todos los días, ya sea a mi casa o a un lugar cercano donde dormir para no contagiar a mi familia, pues es algo que tiene que tener como que muy firme, muy controlado el tema de la emoción. Entonces, en el sector salud se maneja mucho por protocolos. Entonces, debemos de contar y debemos de enseñarles y entrenar a la gente a capacitarlos para que puedan contar con ese manejo adecuado del tema de las emociones. ¿Cuáles son las competencias que tú necesitas para poderte manejar, si cuentas o no con la formación? No necesariamente debes de ser psicólogo para poder orientar a otros. Ahorita lo que tenemos que hacer todos es ayudarlos. Entonces, ¿qué tienes que tener? ¿Qué tienes que contar? Con un enfoque humanista, con un sentido de don, de ser, de, como dicen en la práctica de las organizaciones, un don de gentes, o sea, que te guste ayudar a otros. Yo creo que eso es fundamental. Los que nos dedicamos al tema del coach y al tema de facilitar procesos de comportamiento y ayudar y asesorar a otros, necesitamos a fuerza contar con un enfoque humanista. Empatía, obviamente, por supuesto. El trato adecuado, ¿no? La pericia, el poder escuchar a otros, aquí como lo estamos viendo con la imagen, ser muy honesto en este proceso. A ver, ¿cómo te sientes? Dime, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? O sea, como un poco identificar cuál es su estado emocional para poderlo ayudar. ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar, pero ahorita le podemos marcar a un experto, podemos marcar al VG para que te pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo. O le podemos marcar a quien más confianza le tenga, le podemos marcar eso sí es sumamente importante, como identificar, a ver, si es en la calle, si es en algún espacio físico, pues oye, mira, te sabes el teléfono de la persona con la cual estás viviendo, de un familiar, tu mamá, tu hermano, un amigo, qué sé yo, es sumamente importante establecer ese tipo de comunicación. Y bueno, en los protocolos que se llevan en el ramo hospitalario, pues ese es prácticamente lo que realizo. Y aprender a adaptarte, obviamente, a nuevos comportamientos. Es sumamente importante. Entonces, aquí vamos a ver la guía de apoyo en situaciones de crisis, que es la que regularmente se utiliza en situaciones de desastre, por ejemplo, temblores, evacuaciones, maremotos, tsunamis, erupciones de volcán, tornados, todo este tema que tiene que ver con crisis humanitarias y crisis del ambiente, la parte de los desastres, se utiliza y hoy por hoy este protocolo lo tenemos que adaptar a lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, aquí es un tema delicado porque en el protocolo de desastres te dice que pues, le tienes que hacer beber a la persona agua para que baje sus niveles de adrenalina y en la parte fisiológica pueda regular y estabilizar esta parte de física. Pero hoy por hoy, si tú tomas agua, por un lado pues, tiene que ser pura y tiene que estar libre de virus. Entonces, ahí es un tema complicado, pero ayuda muchísimo. Muy probablemente si tú le das una botella cerrada a tu familiar y estás en convivencia, puede ayudar muchísimo. Voy a aprovechar para tomar agua. Entonces, bueno, eso ayuda a amortiguar un poco la respuesta física y psicológica. Y poner a la persona
en un contexto, sentarla, siempre que uno hace una negociación o hace una venta o hace cualquier tipo de trato, es importante poder sentar a la persona para que esté mucho más tranquila. ¿No les ha pasado de repente en las películas o en la vida cotidiana? Te dicen, a ver, te voy a dar una noticia, ¿te puedes sentar? ¿No? Para que no te desmayes o no te caigas de la emoción. Es importante poner a la persona en un lugar seguro, apartado, y la puedas sentar. Es sumamente importante. Y obviamente trates de escucharla y tranquilizarla. Entonces, tienes que identificar y generar con la persona afectada, la que siente la crisis, un momento de confianza. ¿Qué hacer cuando está a distancia? Pues igual, a ver, ¿en dónde estás, amiga? ¿Estás sentado en algún lugar? ¿Estás en tu sala en el espacio de tu casa? ¿Estás en tu recámara? ¿Estás en la calle? ¿Dónde te encuentras físicamente? Entonces, siempre hay que identificar en dónde está ubicada la persona y por supuesto, lo que yo comentaba al principio, ¿no? Que tiene que ver con quién vive, cuál es la relación que tiene con su mamá, con su esposo, con su papá, con sus hijos, y establecer ahí como una característica de confianza, de establecer una red de apoyo y, de ser posible, llamarle o buscar un familiar o un vecino para que pueda ayudar en ese contexto. Y bueno, utilizar estas mejores prácticas de la sana distancia. Eso es, por supuesto, ahorita lo que estamos viviendo. Bueno, una vez que uno concluye este momento de intervención, obviamente, si la persona requiere un proceso mucho más avanzado de intervención, se hará. Y si este proceso tiene un tipo de tratamiento, como experto en la materia, como especialista en la materia, tienes que tener como ese seguimiento para que pueda regularizar conductas y la pueda llevar a un momento adaptativo en su vida normal. Entonces, al final, utilizando este tipo de estrategias, este tipo de protocolo, tú puedes utilizar técnicas que puedan complementar todo este proceso de afrontamiento del estrés o de la crisis. ¿Qué puedes hacer? Pues desde incorporar procesos rutinarios de afrontamiento, una vez que termine todo este proceso de la contingencia, buscar nuevas alternativas, buscar nuevas formas de convivencia. Por ahí hay muchísimas que he estado yo, por ejemplo, leyendo con países escandinavos de Noruega, Nueva Zelanda, y le están llamando ellos, por ejemplo, burbujas sociales. Por ahí, en una de las conferencias que voy a impartir, habla precisamente de eso, de las burbujas sociales y de cómo la mente cambia el comportamiento de las personas. Entonces, tenemos que buscar nuevas formas de adaptarnos, de comunicarnos y de vivir hoy por hoy después del COVID. Esperemos que pronto puedan encontrar tanto un tratamiento adecuado como una vacuna. Bueno, las técnicas de respiración toda la vida, de proceso de aprendizaje y de formación como psicólogo, hacia con pacientes o hacia con grupos, yo creo que es una de las técnicas que mucho mejor te pueden ayudar a poder sobrevivir y a poderte relajar, de que tú mismo en tu celular busques una aplicación. Hay muchísimas aplicaciones donde tú la bajas y puedes bajar una app que te ayuda a relajarte. Hay muchísimas. Por ejemplo, ahí tengo una y la bajas y el mismo celular, en la parte inteligente, te dice, oye, es momento de relajarte. Es momento de buscar un espacio de meditación y de respiración. Y si no, tú mismo, con tu teléfono también, ¿por qué no? Puedes grabarte una sesión de 10 minutos de meditación y de relajación con tu propia voz, te pones música de fondo y con esa, con tu misma voz interior, puedes lograr ese momento de tranquilidad. Prácticas del mindfulness también por el sentido del ser, de la vida, de la atención plena, te puede ayudar a identificar hoy por hoy. Yo creo que este tipo de momentos te pueden ayudar hoy por hoy a saber qué es lo que ya no quieres de lo que hacías en tu vida anterior, porque así muchos expertos lo están catalogando y lo están clasificando. Lo que no te gustaba hacer antes,
Hoy tienes la oportunidad para poder planear hacia el futuro y hacer cosas completamente diferentes, inclusive no tratar y no convivir con aquella gente que no te genera o no te aporta en tu vida, ¿por qué no? También poderlo definir. Entonces, vamos a manejar muchas conductas de aceptación, de tolerancia, tolerancia obviamente, alta resiliencia a la frustración, ¿no? Al momento, al estrés de este tipo de contingencia. Lo que más se busca hoy en la humanidad, en nuestra raza humana, es el sentido adaptativo. Y en este sentido, el adaptarte y el aceptar que las personas somos distintas y reaccionamos de manera distinta en este proceso de contingencia y de crisis, da la oportunidad para seguirte conociendo y de seguir conociendo a los otros, como lo vemos aquí en la imagen. Lo que tú estás viendo son personas, mujeres, hombres, con características completamente distintas y por qué no darte la oportunidad nuevamente de reinventarte, de renacer como el ave fénix y de buscarte nuevos proyectos. Creo que es el espacio y todo el mundo ahorita tenemos tiempos después del trabajo o después de estar generando estrategias para el trabajo hacia con nosotros, como nosotros, que nos dedicamos a grupos y a personas para trabajar en el día a día y facilitarles la vida, pues precisamente eso, hacerles ver que las diferencias marcan un espacio para que podamos seguir conviviendo. Y vamos a encontrar seguramente la forma de poder convivir todos y vamos a regresar en algún momento a la normalidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un poco más de tiempo, saber esperar y saber ser muy pacientes. Entonces, todos aquí vamos a reconstruir nuestra realidad y nos vamos a adaptar a nuevos entornos. Vamos a conocer gente nueva, eso está padre. Vamos a encontrar la forma de podernos relacionar y convivir y, ¿por qué no?, construir algo en conjunto. Y por último, el que tú vivas alguna pérdida, porque seguramente en estos momentos complejos de la curva alta y de los altos contagios y de los meses complicados, porque vamos a vivir meses complicados como lo es mayo y junio, saber esperar, ¿no? No desesperarte. Si algún familiar se comunica contigo o simplemente te enteras de que una persona cercana a ti, amigo, conocido, referido, cliente, sufrió de esta enfermedad y por consecuencia murió, bueno, también tenemos que saber cómo afrontar y abordar el duelo. Ese es otro tema de otro curso, seguramente, pero el tema de la pérdida será un factor adicional que te haga generar mucho más sentido de la crisis para poderla trabajar adecuadamente. Entonces, esta es la información que les hemos preparado, que les he desarrollado para que podamos entender, a grosso modo, dentro de este trabajo que estamos haciendo con las organizaciones y con familias, con grupos de trabajo, el tipo de metodología y estrategia que podemos utilizar en la práctica diaria y poderlo poner a su consideración. Entonces, mi nombre es Luis Gerardo Cruz y estoy aquí para servirles y vamos a pasar, si nos da el espacio, al tema de las preguntas. Creo que es importante aquí escuchar, si pueden abrir ahí, quien quiera participar, abrir su micrófono o simplemente levantar la mano para que podamos escuchar sus preguntas que tienen que ver precisamente con este tema. Entonces, pues adelante. Vamos a escucharlos. Si tienen preguntas, vamos a poderlo platicar aquí directamente en el chat. Entonces, perfecto. Bueno, preguntas acerca de este tema. Tenemos aquí a Sandra Celina, Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Mar, Jesús Gorostieta, Astrid, Miriam, bueno, es la está coordinando esta sesión. La coach Delfina, Soch, Jay Reyes y Alma. No sé si tengan por ahí preguntas respecto al tema. Muchas gracias, muchas gracias. Preguntas respecto al tema. Sí me gustaría saber sus comentarios, su retroalimentación, su sentir.
Creo que no tiene, que fuiste muy claro. Ok, esperemos que sí. Que todo bien, muchas gracias. Creo que abarcaste muy bien el tema. Pues de eso se trata, ¿no? Tener un panorama general y poderles habilitar en este tipo de herramientas. Y más adelante, seguramente con Miriam, planearíamos ahí un curso con mucho más profundidad, con un costo accesible, seguramente ahí pensando con Miriam, adelantándome un poquito a lo que va a comentar, pensaremos en poderles ofrecer algo mucho más completo para que ustedes lo puedan aprender, ¿no? Con todas las bases que se requiere para poder ayudar a otros. Ok, así es. Pues muchas gracias, Luis Gerardo. Espero que si no tienen alguna pregunta, creo que sí, aquí alguien escribió algo. Ah, no, están dando las Gracias a ti, gracias. muchas gracias, todo muy claro. Muy bien. Sería muy buena otra sesión con técnica específica. Sí, comentábamos precisamente eso. Obviamente conlleva a contar con todo un modelo de práctica, pero sí será importante como poderles brindar otra alternativa distinta. Así es. Y bueno, pues si no tienen más preguntas, vamos aquí como que cerrando un poquito el webinar del día de hoy. Y no me resta más que agradecerte a ti, Luis Gerardo, por haber estado con nosotros y demás. Ah, ok, aquí dice que sería bueno tener una guía para el rescate como la que mostraste para tenerla a la mano. Claro, iremos preparando. Esta es una iniciativa que hemos estado conversando Luis Gerardo y yo. Luis Gerardo, como les decía, es director general de inteligencia de talentos. Y bueno, aquí también nuestro comercial, ¿no? Tarab, conjuntamente con la Cámara Mexicana de Coaches que organizó este evento. Tarab, les cuento, es una empresa que, al igual que Inteligencia de Negocios, se dedica a toda la parte de gestión del talento, aprendizaje y estrategias de negocio. Mi nombre es Miriam Hernández, para quienes se incorporaron después, y soy la socia fundadora de Tarab. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¿Algo para cerrar? ¿Alguna reflexión, Luis Gerardo? Pues que este momento que estamos viviendo de crisis, tarde o temprano va a terminar. No desesperemos y lo que podamos ayudar entre todos y hacia con el resto pues, de la gente, de la humanidad, de la sociedad, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, amigos, dentro de la competencia que nosotros podamos utilizar en la escucha y en la comunicación. Yo creo que eso puede ayudar fundamentalmente a que pueda bajar su nivel de preocupación y de estrés. El que podamos tener una llamada, un acercamiento o simplemente, oye, ¿qué crees que me siento solo? Quiero conversar con alguien y simplemente pues, platicar, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión de cómo podemos ayudar a otros, lejos de la parte de la economía que es sumamente importante, pues yo creo que el tema de la comprensión y el entendimiento o conocer a otros, yo creo que será importante. Así es. Así es. Aquí nos menciona Jesús, Sí. bueno, igual Delfina, ¿no? Que un protocolo a seguir, que sería muy bueno, igual hay que prepararlo y posteriormente se los estaremos enviando por correo. Muchas gracias, dice Jesús, muy bueno todo lo que se compartió. Y Alma, sobre todo manejar también el autocuidado, porque el ayudar también genera estrés. Así es. Entonces, acuérdense que para ayudar a los demás, primero nosotros estar bien. Nos los dicen en los aviones, primero ponte tú la mascarilla y después ya se la pones al de al lado. Igual en Es estas correcto, así situaciones, es. ¿no, Luis Gerardo? Así es correcto. Primero estar bien uno mismo para poder ayudar a los otros. Tú tienes que estar bien emocionalmente y, pues, y si no emocionalmente, por lo menos controlado, porque te puedes controlar, ¿no? Cuando alguien esté ansioso, preocupado, nervioso, triste, estresado o simplemente bloqueado, pues tú también lo puedes estar, pero tienes que tener todavía mucho más control, ¿no? Así es. Y ya Pues después te muy bien. pondrás a llorar después del COVID, pero mientras ya ayudaste, ¿no? A la otra persona. No, pues esperemos que nadie de los que estamos aquí, ni muchos más afuera, nos pongamos a llorar. Y si lloramos, pues que sea de alegría, porque logramos cruzar del otro lado del río
Exacto. con nuevas herramientas y nuevas, pues nuevas formas de ver la situación y la vida, porque estoy segura que después de esto nada va a volver a ser igual. Entonces, quienes Eso. estemos pensando que vamos a volver a la normalidad, o sea, y la normalidad es en lo de antes, pues creo que estamos un poco fallones ahí. Vamos a regresar a una nueva normalidad, mucho más fortalecidos, con un nuevo enfoque, una mejor actitud y nos vamos a dar cuenta de lo fuerte que somos porque logramos cruzar del otro lado del río y además ayudando a otros también cuando nos toque ayudar a los demás. Claro, así es. Pues muchas gracias, Miriam, por la invitación. Ah, no, a ti, muchas Estamos gracias. ahí en contacto, en comunicación. Igual todos los que estuvieron aquí tienen aquí ya los datos en pantalla. Con todo gusto podemos platicar. Claro. Pues muchas gracias a todos, les mando un abrazo, muchas gracias de nuevo Gerardo, pásensela bonito, Gracias. cuídense mucho y estamos en comunicación pronto. Claro que sí, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye bye.